Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Alberto Mondragón Hernández, como ya sabrá, y hoy presentaré o realizaré una exposición relacionada con el concepto del sufragio. Así que, sin nada más que decir, comencemos. La primera pregunta que hablaremos en este tema es acerca de qué es el sufragio. El sufragio, básicamente, de manera explicada con base al libro de Derecho Electoral Mexicano, que es proporcionado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, que es muy bueno, de hecho es muy recomendable, habla de que el derecho del sufragio, además evidentemente de ser un derecho político de carácter fundamental, es básicamente aquel principio de la democracia representativa. Básicamente establece que los procesos de elección de los órganos representativos no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento o protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Es algo muy importante. Otra cuestión muy importante es acerca de mi perspectiva, mi propia opinión acerca del punto anteriormente hablado. Y en este anterior párrafo, se establece que el sufragio es básicamente un derecho fundamental más específicamente, por el cual los ciudadanos participan en la vida política de su país. Este derecho no solamente les permite votar, sino que también asegura que los órganos representativos sean elegidos legítimamente y se protejan sus derechos. Sin esta participación, de hecho, el principio de la democracia representativa perdería básicamente su propósito, ya que la ciudadanía no tendría la oportunidad de influir directamente en quienes toman las decisiones en su nombre. La siguiente diapositiva habla acerca de qué es el sufragio activo y qué es el sufragio pasivo. Básicamente, en el libro que ya mencioné anteriormente, el sufragio activo es definido como el derecho que tiene el ciudadano para poder participar en elecciones populares, es decir, propiamente el votar y expresar su voluntad para elegir a los representantes políticos que quiera o que guste realizar a su elección. Este es un derecho evidentemente fundamental dentro de las democracias representativas y obviamente se encuentra protegido por las diversas normativas electorales y constitucionales. El sufragio activo debe de cumplirse básicamente con ciertas características, como el hecho de ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por supuesto. Es decir, el derecho al voto es para todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos. Y evidentemente estos requisitos van fundamentados con que no deben de promoverse la discriminación alguna y deben de ejercerlo de manera autónoma y confidencial. Por otro lado, el sufragio pasivo es básicamente la posibilidad de ser elegido para ocupar cargos de representación pública, siempre y cuando, evidentemente, se cumplan con los requisitos legales establecidos. Este derecho incluye también la garantía que los candidatos puedan competir en igualdad de condiciones, evidentemente, y en caso de resultar electos, ocupar el cargo público correspondiente. En resumen, el sufragio pasivo es la posibilidad de ser votado y el sufragio activo es básicamente la posibilidad de votar. Básicamente, de manera simple, es básicamente eso. La siguiente diapositiva nos habla acerca de qué es el sufragio restringido. El sufragio restringido básicamente se refiere a una forma de derecho en donde solo una parte de la población tiene acceso al mismo, excluyendo a ciertos grupos a base de criterios como por ejemplo el estatus social, las propiedades que posean, el nivel de educación que posean o el género al que pertenecen. Un ejemplo histórico que pude encontrar muy bueno que habla acerca de este mismo es acerca del sufragio censitario, el cual se produjo aproximadamente en el siglo XIX, donde solo los ciudadanos que cumplían con ciertos o determinados requisitos, como el tener determinadas propiedades o determinado número de ingresos, podían tener el acceso al voto. Y en esto se establecían que solo aquellos que pudieran pagar ciertos impuestos tenían el derecho al voto, excluyendo así en gran parte a la población, particularmente a las clases trabajadoras y a las mujeres. El siguiente tema que hablaremos acerca de los diferentes tipos del sufragio. A continuación me encargaré de describir de manera simple y concreta en qué consiste cada uno de estos. El primer tipo de sufragio que veremos es acerca del sufragio censatario, que ya de hecho había explicado un poco con anterioridad, mas sin embargo no está de más explicarlo de manera más concreta. Este sufragio en sí mismo habla de que solamente permite votar a quienes cumplan con ciertos requisitos económicos. La segunda forma del sufragio es acerca del sufragio capacitario. Aquí el derecho al voto depende del nivel de educación o capacidades intelectuales que posea la persona. Es básicamente una manera de restringir el voto a aquellos que consideran que tienen una formación necesaria para participar en decisiones políticas. El tercer tipo de sufragio, o tercera forma de sufragio, como su nombre lo indica, es el sufragio masculino, que este mismo excluye básicamente a las mujeres y permite votar única y exclusivamente a los hombres. Ya sabemos toda la segregación y homofobia que existía en la antigüedad y que incluso a día de hoy todavía se siguen viendo en muchos países que restringen todavía el voto de la mujer. En el cuarto punto, o en el cuarto subtipo de sufragio, hablamos del sufragio universal,
En esta modalidad básicamente establece que todas las personas adultas, sin importar el género, la raza, el nivel económico o educativo que posean, tienen derecho a votar. El quinto punto habla acerca del sufragio con requisitos. En este caso, aunque el sufragio puede ser más amplio que el censatario o el capacitario, establecen ciertos requisitos como el hecho de ser ciudadano o poseer la residencia, así como también tener una edad determinada, en este caso ser mayor de edad, estar registrado en el padrón electoral, poseer también una adecuada capacidad civil o mental, evidentemente, y no contar con antecedentes penales. El sexto tipo de sufragio es acerca del sufragio directo. En este tipo de sufragio, que es cuando los ciudadanos votan de manera directa o directamente por los candidatos o propuestas sin intermediarios. El séptimo tipo de sufragio habla acerca de que, en esta ocasión, los ciudadanos no eligen de manera directa a sus gobernantes, sino que votan por representantes, quienes son finalmente los que toman la decisión. Un ejemplo de esto es el sistema electoral de Estados Unidos. Ya para finalizar hablaremos de cuál es la diferencia entre el sufragio y el derecho al voto. La diferencia entre el sufragio y el derecho al voto se encuentra principalmente en su alcance y en su connotación, aunque a menudo se usan indistinguidamente, y de hecho es muy cierto porque, por ejemplo, cuando realicé mi investigación acerca de estos, en muchas páginas o, por ejemplo, en muchos artículos documentales o educativos, pude encontrar que hay mucha confusión o que algunos autores mencionan a estos dos conceptos como lo mismo, lo cual de hecho no es cierto. Puedo describir que el sufragio es un concepto mucho más amplio que abarca tanto el derecho de votar, que vendría a ser el sufragio activo, como el derecho de ser elegido, básicamente el sufragio pasivo, que son dos conceptos que ya expliqué con anterioridad. Por otro lado, el derecho al voto es una parte más específica del sufragio, que se refiere únicamente a la posibilidad o capacidad de una persona para poder votar en las elecciones a través de la emisión de su voto. Es básicamente la facultad individual de emitir un voto para elegir a sus representantes o aprobar decisiones políticas o determinadas decisiones políticas. De hecho, está vinculado directamente con el sufragio activo, es decir, el acto de votar, pero no incluye el derecho a ser elegido. Y pues eso ha sido todo, profesora. Espero que mi presentación haya sido de su agrado y espero que también a su vez tenga un buen día, tarde o noche respectivo. Nos vemos.